Tema 3, tema de hoy, la enfermedad parte 1. Estos van a ser los puntos que hoy veremos. 3 puntos principales: el origen de la enfermedad, los factores de enfermedad y la conclusión del tema de hoy va a ser qué hacer frente a la enfermedad. ¿Sí? 3 puntos van a ser nuestro tema de hoy. Comenzamos. Origen de la enfermedad. ¿De dónde viene la enfermedad? Aunque algunas cosas dijimos, vamos a reforzar hoy algunos conceptos sobre esto. Origen de la enfermedad. Enfermedad. Repasemos definición de enfermedad. Ustedes lo tienen en sus materiales y ahí vamos a ampliar algunos conceptos. ¿Qué es la enfermedad? Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo, no solamente humano, porque hay enfermedad en los animales, hay enfermedad en las plantas. Toda clase de ser vivo puede tener alguna enfermedad, de hecho la tiene, ¿no es cierto? Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Nos enfermamos porque nos falla algo en el funcionamiento de nuestro cuerpo debido a una falla propia, o bien nos enfermamos por una causa externa que agrede nuestro cuerpo. Por ejemplo, un microbio que nos viene, una bacteria, un virus, nos enferma, ¿no? O también, pongamos un golpe, una caída, un accidente, algo que de afuera nos enferma hacia adentro. Otra definición: cosa que perturba o daña a una persona en lo moral, en lo espiritual y que es difícil de combatir o eliminar. Fíjense que esta definición, que repito, las he tomado de distintas fuentes de internet, están mostrando que la enfermedad no solo es algo físico, sino aún definiciones de internet consideran que puede haber enfermedades en el área moral o también en el área espiritual, aunque sin el Señor y sin la Biblia no encuentra el hombre la manera de definir qué es el espíritu o qué es lo espiritual. Por eso esa definición de salud, que es lo oficial de la Organización Mundial de la Salud, ¿se acuerdan? Definición de salud: estado de completo bienestar físico, mental y social. Eso dice la Organización Mundial de la Salud, pero no habla de la parte espiritual porque no la entiende. Quizá entenderá en lo mental que hay algo espiritual, pero no entiende el hombre la parte espiritual sin la palabra de Dios. Por lo tanto, la definición de salud no es completa. Abarca áreas, pero no va a la raíz del problema, que es el espíritu. ¿Se acuerdan? Hicimos, está ese esquema, todo eso lo vimos en nuestro primer encuentro. Muy bien, avanzamos. Más definiciones de enfermedad. Podríamos hacer una definición muy cortita, decir: enfermedad es alteración del estado de salud. Claro, eso es la enfermedad. Cuando tu salud se interrumpe, se altera un órgano, una célula, una parte del cuerpo, empieza a sufrir alteración y esa falla produce directamente o inmediatamente un síntoma que es propio de la enfermedad, que se llama dolor. Muy bien, alteración del estado de salud. Y hemos hablado de que salud también, si la pudiéramos definir cortito, diríamos eso: salud es vida fluyendo. Y en realidad salud y enfermedad son procesos antagónicos de que lo podríamos definir como vida versus muerte. Porque en toda enfermedad hay una parte que muere, algo muere. Y yo les daba el ejemplo de un simple granito que se te juntó pus. Pus son glóbulos blancos que han muerto. Y aún situaciones comunes o normales que uno no definiría como una enfermedad. Por ejemplo, un tatuaje. En un tatuaje hay cierto grupo de células de la sangre, de glóbulos blancos que se llaman macrófagos, que está entrando una sustancia extraña del cuerpo, la tinta del tatuaje. Entonces van los macrófagos y se comen la tinta y sacrifican su vida porque murieron y ahí quedaron englobados con la tinta. O sea, el cuerpo reacciona porque está recibiendo una agresión. Y uno diría, bueno, un tatuaje no es una enfermedad. Bueno, pero hay reacciones en el cuerpo para protegerse de algo externo. Entonces,
Queridos, salud es vida fluyendo. Ahora, para entender por qué apareció la enfermedad, debemos ir al principio. Y vamos a reconsiderar algunos conceptos y avanzar en los mismos que ya hemos visto en nuestra reunión anterior, pero que nos va a venir muy bien repasarlos. Origen de la vida, porque la enfermedad es una interrupción de la vida, una alteración de la vida. Vamos a ver hasta el origen, vamos a ver cuando apareció la primera enfermedad. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué encontramos allí como concepto distintivo de la vida superior que Dios le dio al hombre? Porque Él dio diferentes tipos de vida. Una es la vida de los animales, otra es la vida de las plantas. Todo eso lo vemos en el primer capítulo de Génesis. Pero encontramos que la vida que Dios le dio al hombre es superior. ¿Por qué? Porque es una vida conforme a su imagen y semejanza. Y dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Entonces, tenemos eternidad en la vida del hombre. Tenemos autoridad en la vida del hombre. Aquí está, señoré. Y 2 versículos más adelante dice, llenad la tierra, sojuzgadla, fructificad, multiplicaos. Todos son esa autoridad delegada que Dios le da al hombre. Entonces, si la vida del hombre tiene autoridad y esta vida eterna que viene de parte de Dios, si la enfermedad es una alteración en la salud, por lo tanto en la vida, allí tenemos que la enfermedad es algo que destruye la autoridad que el hombre tiene sobre la creación. Por eso a veces el reino animal, la naturaleza, no reconoce en el hombre a la autoridad que Dios puso sobre toda la creación. Eso es desde el pecado. Originalmente no era así. Adán y Eva eran los señores de la creación y la creación se sujetaba porque Dios lo había establecido, pero el pecado rompe todo eso, le quita la vida eterna al hombre y destruye la autoridad que Dios le dio al ser humano. Así era originalmente y vimos este esquema, ¿se acuerdan? Dios dándole su vida al hombre porque Dios es fuente de vida, Dios es el autor de la vida. Toda la vida viene de Dios. El hombre no es capaz de generar vida. La vida que tenemos es recibida de parte de Dios. Entonces, ahí viene el fluir continuo de vida de parte de Dios y es el hombre el que administra la vida a la creación. Este es el diseño original de Dios. Y ahí tenemos, ¿se acuerdan ustedes? Las dos palabras que son vida. La vida Zoe, que es la vida de Dios, es la vida eterna. Y la vida bios, que es la vida física, la vida que vivimos los seres humanos en cuanto a nuestra existencia física, el hecho de nuestra necesidad de comer, de dormir, de descansar, la vida de los animales, de ahí viene la palabra biología. Es una vida que comienza al nacer o al concebirse y termina al morir. Es una vida terrenal. Cuando la vida Zoe es una vida celestial. Eso ya lo vimos. Ahora vamos a hacerle un zoom, vamos a enfocar el interior del ser humano, porque decimos que Dios le da vida al hombre para que el hombre luego se la dé a la creación. Y ahí avanzamos en examinar el interior del hombre, espíritu, la parte celeste, el alma y el cuerpo. ¿Dónde viene la vida que Dios le da al ser humano? No viene a su cuerpo, tampoco a su alma, sino viene a su espíritu. ¿Ven? La vida de Dios viene a la parte celeste que es el espíritu. Ahí, cuando Dios le dio vida, sopló sobre el ser humano, nos dio vida. Ahora, el pecado, ¿se acuerdan de ese versículo que dice, la paga del pecado es muerte? Muy bien. Entonces, luego de que el hombre pecó, perdió la vida de Dios, la vida Zoe. Por lo tanto, perdió salud y ahí vino enfermedad. Por lo tanto,
como ya no tenía vida en su espíritu, el espíritu quedó muerto. ¿Se acuerdan el versículo que dice: Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Muertos en qué? En espíritu. Por lo tanto, el hombre ya no tiene vida zoe, ya no tiene vida espiritual, tampoco puede darle vida a la creación. Ya no hay vida zoe, y la única vida que queda en la creación es una vida bios, una vida terrenal, una especie de bios sin zoe, una vida física sin tener comunicación con la verdadera vida. Es una vida absolutamente caída. Es una vida que termina, ya no es más eterna. Esta es la vida que queda en la naturaleza, en la creación. Por eso a partir de ahí dice que la tierra empieza a producir espinos y cardos. No era así originalmente. ¿Cómo es este nuevo estado del hombre sin vida zoe? El mismo capítulo 3 de Génesis, donde es relatada la caída y el pecado, nos dice en el versículo 16 al 19, a la mujer dijo, Dios a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera, ¿qué cosa? Los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces aparece el dolor, aparece la opresión de un ser humano a otro, en este caso del hombre hacia la mujer, pero es el primer caso de opresión entre seres humanos, resultado del pecado. Entonces el pecado, ¿qué trae? Muerte, dolor, opresión. Versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Qué aparece acá? Maldición sobre la tierra. Todo por el pecado, por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra misma pierde su capacidad de fertilidad, su capacidad de dar fruto. Y hablábamos la otra vez, si la tierra la vemos tan hermosa y es tan productiva, y la tierra, no sé si alguno ha tenido huerta, pero es tan lindo eso de sembrar, echar agua y cosechar, tan hermoso. Si así es la tierra luego de la maldición del pecado, ¿cómo habrá sido originalmente, verdad? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, muerte. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, estado del hombre sin la vida zoe que viene de parte de Dios. Número 1, dolor. Número 2, enfermedad. 3, opresión. 4, maldición. 5, muerte física. Y este es el primer punto de nuestro tema de hoy. Entonces, enfermedad y muerte y el origen de la enfermedad. Bien, esto, si ustedes han visto hasta acá en nuestro primer punto, no hemos dicho todavía algo nuevo que no hayamos dicho. Simplemente estamos condensando todos los puntos, reafirmando y poniendo la plataforma para lo que viene. Ahora vamos a nuestro segundo punto: factores de enfermedad, causas de enfermedad. Acá vamos a responder a la pregunta: ¿por qué nos enfermamos? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Miren, allá hay muchas causas de enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? Qué buena pregunta. ¿Y por qué te enfermas, hijo? Y porque saliste desabrigado. Si hacía frío, llovía, saliste desabrigado, te vas a enfermar. ¿Por qué te enfermas? Y porque saliste desabrigado. Bueno, eso tan simple que estoy diciendo es para demostrar esta verdad. Todo ocurre por una causa. No existe nada bajo el sol que no tenga un motivo. Nada viene por azar. Todo lo que sucede, sucede por un motivo. ¿Por qué nos enfermamos? Hay un motivo. En física existe lo que se llama relación causa y efecto.
Seguramente hiciste alguna vez la prueba estando en el campo, gritando, ¡hola! Hola, 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 hola. Eso se llama eco, porque lo que va vuelve. Porque lo que es una acción tiene lo que se llama reacción. Entonces, factores de enfermedad, ¿por qué nos enfermamos? Siempre hay causas. Siempre hay una causa. ¿Por qué te han dado las enfermedades que te han dado? Por algún motivo. Vamos a verlo juntos, ¿sí? Hay dos clases de factores de enfermedad. Una causa general, que es común a todos los seres humanos de la tierra. Desde Adán y Eva para acá, todos los seres humanos, de todos los tiempos, lugares, razas, condición social, costumbres, hábitos, familias, lo que fuere. Ese es el motivo general para todos. Causa de enfermedad general, y también hay particulares que veremos a continuación. ¿Cuál es el motivo general de enfermedad? Se llama el pecado. Recién lo vimos. A raíz del pecado, Dios le dijo a la mujer, con dolor multiplicaré los dolores. A Adán le dijo, con dolor comerás de la tierra, con el sudor, porque a ella volverá, de ella fuiste tomado. Todo eso es resultado del pecado. Cuando apareció el pecado, apareció el dolor y la enfermedad. Esta es una verdad que la encontramos desde el Génesis, capítulo 3, hasta el Apocalipsis. Allí al final, donde en uno de los últimos capítulos de la Biblia dice, he aquí enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ahí se acabará el dolor. Ahí se acabará la muerte. La encontramos en toda la historia humana. Las particulares son estas cuatro que veremos a continuación. Pecados específicos, mal estilo de vida, herencia y enfermedad por espíritus inmundos. Esto lo veremos a continuación. Vemos la primera. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Qué verdad encontramos acá? Que la enfermedad y su resultado final, que es la muerte, es consecuencia del pecado. Si bien acá no solo habla de la muerte física, sino de la espiritual también, pero vemos que la enfermedad es causa o consecuencia de la muerte. Segundo, Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Que el pecado lo heredamos. Si bien hay herencias particulares de pecado, que enseguida veremos en las causas puntuales, en lo general el ser humano trae el pecado desde que es concebido, no de nacimiento, antes. Acá dice, y es nada menos que David quien dice esto, en pecado me concibió mi madre. Es decir, cuando hubo la unión de la célula de su padre con la célula de su madre, en lo que se llama fecundación, y ahí empezó a existir un nuevo ser humano, que era el hijo, que era David, ahí ya está el pecado. Porque el pecado es algo espiritual, produce efecto en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por lo tanto, está presente desde el mismo momento de la concepción. Y tercero, en esta explicación general del pecado y la enfermedad, dice Pablo en 2 Corintios 4:16, nuestro hombre exterior se va desgastando cada día. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Nos van pesando las décadas, los años y las décadas, Se va gastando nuestro cuerpo. No hace falta ir a analizar el tema de la biología celular para ver que el cuerpo se va gastando en nuestras arrugas, en nuestras canas, en nuestro decaimiento, en nuestro irse las fuerzas, en nuestro multiplicar la cantidad de dolores por allí. Vemos que esto es cierto, ¿sí? Nuestro hombre exterior se va desgastando. Entre paréntesis, el apóstol termina este versículo diciendo, pero el interior se renueva de día en día. Gloria a Dios. Porque nuestro hombre interior no se va desgastando, al contrario, se renueva y va creciendo. El hombre exterior se va encorvando mirando a su final, abajo. Pero el hombre interior, que es nuestra vida espiritual, va mirando cada vez más para arriba hacia su meta, que es con el Señor.
Bueno, entonces estos 3 puntos definen la causa general del pecado. La enfermedad es consecuencia del pecado. El pecado lo traemos desde que somos concebidos. Por eso muchas veces hay niños que ya nacen enfermos. Por eso hay enfermedades congénitas. ¿Por qué? Porque el pecado, causa de la enfermedad, ya está desde antes de nacer. Y lo que vemos acá, cada día nos gastamos un poquito. Cada día la vida, la salud decae un poquito. A nivel físico estoy hablando. Entonces, a la respuesta ¿por qué nos enfermamos? Y nos enfermamos porque somos pecadores. Nos enfermamos porque traemos el pecado en nuestra marca de fábrica. Y nos enfermamos porque nuestro cuerpo se va gastando. Y eso hace que aparezcan nuevos dolores. Ahora vamos a lo más jugoso del tema. Porque esto, repito, es común a todos. Por lo tanto, como es común a todos, si bien vamos a hablar de pecados puntuales y enfermedades específicas, no nos tenemos que cargar diciendo, entonces tengo esta enfermedad porque acá vi esta causa. Puede ser. O tal vez tengas una enfermedad puntual simplemente por las causas generales que hemos visto, porque perteneces a la raza humana, porque has sido concebido en pecado y porque tu cuerpo se va desgastando. Tal vez sea simplemente por eso la enfermedad, sea una causa general. Causas particulares, son 4 grupos las principales, puede haber más, pero acá vamos a hablar de 4. La primera, pecados específicos. Al hablar del pecado como causa general, hablamos del pecado. Pero acá no hablamos del pecado, sino de pecados específicos. Entonces el pecado es una realidad común a todos, pero los pecados específicos no son comunes a todos. Cada uno los comete. Entonces veamos algunos ejemplos en la Biblia que hablan de pecados específicos produciendo enfermedades específicas. Por ejemplo, Proverbios 14:3. A ver allí qué pecado encontramos y qué enfermedad es producida por ese pecado. Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne. ¿Ven que la vida viene del corazón? Cuando hay un corazón apacible, tu carne tiene vida. Más la envidia es carcoma de los huesos. ¿Cuál es el pecado allí? ¿Y cuál es la enfermedad? Muy bien, carcoma de los huesos. Lo entendemos perfectamente. La medicina le pone un nombre llamado osteoporosis, que se van haciendo poros dentro del hueso, de ahí viene. Por eso aclaré antes de entrar a esto, que no digamos, bueno, esto es entonces soy envidioso, seré. Cada uno debe orar, porque después que veamos, algunos nos pueden tocar de cerca, pero cada uno debe orar como va a ser nuestra conclusión. Tal vez la enfermedad sea simplemente por desgaste del cuerpo, por la edad. Ahora, quiero detenerme ahí. Miren qué terrible y tremendo es pensar en esto. La envidia, que es una situación espiritual. ¿Qué es la envidia? Es arder por querer ocupar el lugar del otro, por querer tener lo que el otro tiene. La envidia y los celos van de la mano. Habéis de envidia, dice Santiago. La envidia es eso, es un ardor, es una quemazón por dentro, pero produce un efecto en los huesos. Como situaciones espirituales que tienen que ver con el alma, porque ahí donde está la envidia, produzca un problema en los huesos, carcoma de los huesos. Y espiritualizamos y decimos, claro, porque la envidia te va carcomiendo por dentro. Sí, y te carcome tanto que hasta los huesos empieza a carcomer. Wow. Otro, Salmo 32:3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿De qué está hablando aquí el salmista? Que él había pecado. Y dice, mientras no confesé el pecado al Señor, es decir, mientras callé, mis huesos se fueron envejeciendo. Y el otro día, leyendo la palabra, tengo que buscar dónde está, porque la verdad me impactó mucho el versículo. Dios le está prometiendo a su pueblo, a Israel, está en el Antiguo Testamento, ya lo voy a encontrar. Dice, si ustedes me obedecen, no tendrán enfermedades, y dice puntualmente, se cumplirá el número de días de cada uno. Es decir, de ahí pensé y dije, wow, entonces hay gente que muere antes de tiempo. Porque si está hablando que la obediencia
te va a permitir completar tu número de días que Dios lo estableció de antemano. Por supuesto, el pecado te acorta los días, porque todos decimos, bueno, cada uno muere cuando Dios dispone. Sí, en verdad es así, no digo lo contrario, pero sí digo que uno puede acortarse la vida desobedeciendo a Dios. De hecho, los vicios, las adicciones, acortan la salud, acortan la vida. Qué importante, ¿eh? Mientras no confesé el pecado al Señor, mis huesos se envejecieron. Qué tremendo esto. Miren este Salmo 38, habla de la desobediencia en general, no encontré un pecado en particular, pero describe una gama de síntomas físicos que nos va a dejar con la boca abierta. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, o sea, mi falta de entendimiento espiritual. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Qué pinceladas tan vívidas y tan reales de lo que es un malestar espiritual, pero que está acompañado también de síntomas físicos. Qué tremendo, ¿no? Avanzamos, hay más versículos. Juan 9, 1 y 2. Estamos en el Nuevo Testamento ahora. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, que ellos tenían instalada la idea, porque era así, de que el pecado trae enfermedades. Por eso ven a un hombre ciego y le dicen, es decir, no dicen, Señor, ¿será que este pecó porque quedó así? No, lo dan por sentado. Señor, mira, un ciego de nacimiento, ¿quién pecó? Alguien pecó. Para que sea, ¿quién? ¿Este o sus padres? Entonces encontramos allí que el pecado trae ceguera o una enfermedad. Y por otra parte hablan de un pecado heredado, porque dicen, este quedó ciego, a lo mejor por el pecado de sus padres. Entonces, hermanos, el pecado puede transmitir enfermedades, no solo producir enfermedades, sino transmitir generacionalmente, y ya vamos a ver eso enseguida. Ustedes saben que está ahí en la palabra, después lo pueden ver ustedes. En Deuteronomio capítulo 28, los primeros 13 versículos son un compendio hermoso de las bendiciones que el Señor te va a dar a causa de tu obediencia al Señor. Sin embargo, a partir del versículo 14, repito, Deuteronomio 28, el resto del capítulo, que es bien extenso, hay enumeradas enfermedades, y me puse a buscarlas y encontré 19 enfermedades de las que hoy en día aún existen en la humanidad y han existido siempre como resultado de la desobediencia. No dice tendrás dolores, no, nombra enfermedades. Encontré 19 enfermedades. Incluso miren ustedes cómo la palabra describe Deuteronomio 28, y voy a leer el versículo 58. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará asombrosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. O sea que el pecado y la enfermedad se transmite por la descendencia. Claro, hay enfermedades hereditarias que la medicina describe como factores genéticos, y no me adelanto a lo que enseguida viene. Dice: plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Y hay un montón de enfermedades hoy en día descritas en los libros de medicina, malignas y duraderas.
que bajo una palabra que es cáncer describe una cantidad de enfermedades malignas y duraderas, producto de la desobediencia. Otra vez, hermano, no te cargues diciendo, bueno, entonces es sano que oremos. Es sano que oremos, porque nos va a tocar de cerca. A lo mejor tenemos algún dolor que haya venido por algún pecado, puede ser. O tal vez sea porque somos seres humanos, porque nuestro cuerpo se va gastando, por causas generales o particulares. Cada uno tendrá que orar delante de Dios. Para eso estamos acá, ¿no? No para una clase de salud, no para aprender sobre la enfermedad, sino para buscar si hay algo que en mí deba ser sanado. Para eso estamos, hermano. Juan 5:14. Había un hombre que llevaba 38 años paralítico y Jesús lo sanó al lado del estanque de Betesda. ¿Se acuerdan? Donde bajaba un ángel cada tanto, movía el agua y el primero que se tiraba era sanado. Bueno, Jesús pasó ese día y sanó a ese paralítico. 38 años llevaba en esa condición. No era de nacimiento. Era un hombre que había quedado paralítico 38 años atrás. Entonces miren lo que le dice Jesús cuando se encuentra con él después en el templo. Le dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea que claramente había quedado paralítico por el pecado, por haber pecado. ¿Qué pecado? No lo dice la Biblia, pero de acá extraemos un principio. Hay pecados específicos que producen enfermedades. Otros ejemplos. Hechos 5, 1 al 11. Allí está el ejemplo de Ananías y Zafira. Su pecado les trajo nada menos que la muerte. Murieron. Y otro texto, 1 Corintios 11, 29 y 30, está hablando, después lo pueden leer, lo tienen anotado allí en sus notas, está hablando de gente que toma indignamente la cena del Señor. Dice, por lo cual, por haber tomado indignamente la cena del Señor, muchos entre ustedes están enfermos y muchos duermen. O sea que en la iglesia de los Corintios había gente enferma y aún que habían muerto por tomar la cena del Señor indignamente. ¿Y qué es tomar la cena del Señor indignamente? Pecado. Pecado. Pecaron, tomaron la cena del Señor indignamente y se enfermaron y otros ya habían muerto. O sea que no estamos hablando de temas simples, hermanos. ¿Por qué nos enfermamos? Puede ser por pecados específicos. Vamos al segundo punto. ¿Por qué nos enfermamos? Puede ser por un mal estilo de vida, por hábitos equivocados. Y pongo algunos ejemplos allí. Hablo de los factores de riesgo cardiovascular, de paso hago educación médica. Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en todo el mundo. La gente se muere del corazón más que de otras causas. Los infartos y todos los problemas de corazón. Están establecidos lo que se llaman factores de riesgo cardiovascular. Son una serie de situaciones que a medida que tenés 1, 2, 3 o 4 de estas, te van aumentando el riesgo de que te enfermes del corazón. ¿Cuáles son las principales? Hipertensión, es decir, tener tensión alta, no controlada. A lo mejor tenés tensión alta y tomás el medicamento y tenés la tensión controlada, genial, no está en tu caso. Diabetes, mal controlada también. Colesterol alto, fumar, vicios, adicciones, tener un estilo de vida sedentario, no hacer ninguna clase de actividad física, tener antecedente hereditario de padre o madre que hayan muerto del corazón. Todo esto son factores de riesgo cardiovascular que cualquier médico te lo puede decir en cualquier consultorio. Ahora, de todos los que mencioné, hay otros más también, todos se pueden corregir. La tensión se puede controlar, la diabetes también, la falta de ejercicio se puede cambiar, de fumar se puede dejar de fumar, todos. Menos, dice la medicina, el heredado, ese no lo podés cambiar. Bueno, en Cristo se puede cambiar todo. Así que factores de riesgo cardiovascular, hablamos de mal estilo de vida, excesos de alimento, drogas, adicciones, bebidas, toda clase de excesos
Uso incorrecto de la sexualidad. Hay gente que se agarra a enfermedades venéreas de transmisión sexual por mal usar la sexualidad. Y hoy a todos los chicos le dicen, no te olvides de usar el preservativo. Eso tampoco en un 100%, quizá un alto porcentaje, pero no te asegura un 100%. Lo que sí te asegura en un 100% de no enfermarte de una enfermedad de transmisión sexual es mantener la pareja segura. La fidelidad en esposo y esposa. La infidelidad, el adulterio, la promiscuidad, son todos factores, pero seguro se van a agarrar enfermedad. Por eso hay tanto SIDA y tantas otras clases de enfermedades. Mal estilo de vida. Particulares. Tercero, la herencia. Y aquí vamos a tocar algunos temas muy importantes. Definición de herencia del latín aherentia. Las cosas que están unidas o adheridas. Adherir viene de la misma raíz de herencia. O sea, la herencia es algo que está adherido. Conjunto, porque todos pensamos en herencia, que te dejaron un tío rico que te dejó una casa, un auto, pensamos en esa clase de herencia. Conjunto de los bienes, derechos y obligaciones que una persona cuando muere transmite a sus herederos. Para la biología, la herencia son los caracteres fenotípicos y del genoma que los seres vivos reciben de sus padres. Los caracteres fenotípicos son tus características sexuales, físicas, tu color de pelo, tu contextura, todo eso son el fenotipo. Todo eso se hereda. Por eso decimos, este es un calco del padre, se parece al padre o a la madre. ¿Por qué? Por herencia, porque hay factores genéticos. No solo se transmiten los caracteres físicos. Miren, hay aspectos culturales, sociales y o económicos transmitidos a nivel individual, familiar o comunitario. Puede ser racial, nacional, etc. Es decir, la herencia no es solo lo que yo recibí de mis padres, mi carácter físico, los bienes, ¿sí? Hay familias que heredan todo un contexto de su familia, ya vamos a ver eso enseguida. Hay comunidades que están marcadas por el mismo fenómeno y a medida que pasan las generaciones lo vemos a nivel nacional a esto. También hay herencias nacionales. Herencia, rasgos de tipo moral o ideológico, entre otros, que caracterizan a un individuo y luego se advierten en sus descendientes. A veces me pasa que veo a una persona, no conozco a su padre, y el día que conozco a su padre le digo, pero este se parece al hijo. No, es el hijo el que se parece al padre. Pero digo que hay una relación tan directa en eso, ¿verdad? Genes. Vamos a hablar un poquito de genes. Un gen es una estructura en el ADN con capacidad física y funcional para el traspaso de herencia de padres a hijos. Cada célula de tu cuerpo tiene ADN, un código genético, que es el que transmitiste a tus hijos, o transmitís, o vas a transmitir, y a su vez recibiste de tus padres. En el gen va escondido tu color de pelo, en el gen va escondido tus rasgos físicos. Ahora, mucho más que eso. Hay mucho más que solamente eso. Poseen toda la información que dará lugar a la formación de un nuevo ser. Rasgos que se transmiten por herencia. Miren la cantidad de cosas que transmitimos a nuestros hijos y que nuestros padres nos transmitieron a nosotros. Rasgos físicos, carácter, tendencias, es decir, a mí me gusta esto, no me gusta lo otro, tendencias a ser tranquilo, a ser
irascible, hábitos. Todo esto se transmite y se recibe por herencia. Enfermedades también. La ciencia ha descrito enfermedades claramente transmisibles por los genes. Ideologías. Un padre ateo muy probablemente tenga un hijo ateo. Más allá de que se lo enseñe hablándole, hay algo genético que en su hijo va a reaccionar cuando el padre le empiece a hablar. Religión y también situaciones espirituales. Ahora, ¿por qué decimos esto de que lo espiritual entra en los genes? Porque ahí hay un dibujito de un gen, según es la ciencia lo descubierto. ¿Y dónde está ahí la parte espiritual? Dirá alguno. Bueno, decimos dónde está en ese gen el carácter que transmite un padre a su hijo. ¿Dónde está en ese gen las tendencias, las costumbres, los gustos, los hábitos? Un abuelo alcohólico probablemente tenga un hijo alcohólico. El abuelo, el padre, el hijo, porque es generacional y lo leímos en la palabra recién. ¿Y dónde está el gen o la parte del alcoholismo en el gen? Físicamente no lo vamos a encontrar, pero el gen tiene una alta carga espiritual. Así como defectos en los genes provocan enfermedades congénitas, por ejemplo, el síndrome de Down es un problema en un gen, es decir, es genética esa enfermedad. Pero hay un montón de otros problemas a nivel espiritual que, siendo genéticos, la ciencia no los encuentra, pero allí están. ¿Por qué? Hablábamos de la enfermedad como resultado del pecado. Y si un niño nace con un gen defectuoso y provoca que ese niño tenga síndrome de Down, ¿por qué se afectó ese gen? Por el pecado. Por el pecado. Porque el pecado es la raíz de la enfermedad. En pecado me concibió mi madre, leímos recién. Entonces el pecado tiene la facultad de producir cambios a nivel genético. ¿Por qué? Porque el pecado es algo espiritual. Avanzamos en algunos versículos. Isaías 59:1. Miren, vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Iniquidad. Aquello genético que viene en la herencia y produce tendencia al pecado, la Biblia le llama iniquidad. ¿Saben lo que es la iniquidad? Es la herencia de pecado que todos traemos. Iniquidad, lo hemos hecho sinónimo a pecado, pero no es sinónimo de pecado. La iniquidad es la raíz del pecado, como enseguida vamos a ver en un dibujito. La palabra iniquidad en el hebreo es abón. Abón quiere decir literalmente lo torcido, lo que se sale de la regla y la justicia de Dios. ¿Qué problema produce la iniquidad? La iniquidad empezó en el Edén. Se torció el corazón de Adán y de Eva por el pecado, y esa torcedura de corazón hizo que el pecado se transmita genéticamente a su hijo. Y cada generación le agrega su propia carga de pecado y le entrega el paquete con mayor pecado a la generación que viene. Por eso a medida que pasa el tiempo, la maldad se multiplica, como dice la Biblia. Cada generación recibe la carga genética de iniquidad de sus padres, le agrega su propio pecado y la entrega a la generación que sigue. Por eso el pecado se va multiplicando, la maldad se va aumentando cada vez más. Comenzó en el Edén la iniquidad y aumenta generación tras generación. Queridos hermanos, es importante que entendamos lo que es la iniquidad. Repito, iniquidad es el pecado que has heredado de tus antepasados. Hay más sobre iniquidad. Jeremías 17:1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está, ¿dónde? En la tabla del corazón. El pecado queda grabado en el corazón y el corazón es algo espiritual.
Por eso cuando el hombre y la mujer engendran un hijo, en maldad lo conciben y le están transmitiendo su herencia espiritual que se llama iniquidad. Por eso el abuelo alcohólico, el padre alcohólico y el hijo alcohólico. Por eso, como hace unos años escuché una estadística que el pueblo de los piamonteses, en ese año que yo vi la estadística, tenía el índice más alto de suicidio en todo el mundo, los piamonteses. Hace poco escuché que andaba Suecia por ahí también, alto índice. Y uno dice, wow, ¿por qué será que una misma raza tiene un mismo inconveniente? Herencia, iniquidad a nivel de la raza, no es solo de padres a hijos en el plano individual. Grabado en el corazón el pecado. Este versículo recién lo leímos. He aquí en maldad he sido formado, y la palabra maldad es abón, iniquidad. Es decir, acá dice el salmista, he sido formado en iniquidad, recibo esa maldad de mis padres. Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona. 3 categorías que no son lo mismo, porque dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son 3 cosas distintas, porque si no diría el pecado, si fueran tan solo sinónimos, o diría solo pecado. ¿Por qué distingue 3? Porque son 3 niveles diferentes que lo vamos a entender en esta ilustración. Ahí vemos un árbol. La iniquidad es la raíz del árbol, lo que el hombre trae adentro. La rebelión es el tronco. La raíz no se ve, el tronco sí se ve. Y el pecado es el fruto del árbol. Esto es la iniquidad. En la sangre de Cristo hay poder, porque dice que Dios perdona tanto la iniquidad como también la rebelión y también el pecado. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Acá vemos claramente, mis queridos, que hay un pecado transmitido hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué produce enfermedades? Resultado directo del pecado, enfermedad. Lo vimos antes, dolor, opresión. No nos quedemos solo con la enfermedad física, porque la enfermedad es un concepto integral, como la salud es integral. Espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? ¿Cuántas generaciones? 4 generaciones. ¿Alguna vez pensaste en tu árbol genealógico? Hasta tu 4ª generación. ¿Quiénes son la 4ª generación? A ver, para arriba. Yo. Después, mis padres. Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Ahí estoy yo. Mi generación anterior, papá y mamá. 2ª generación de mis antepasados. Mi papá tuvo sus papás, que son mis abuelos. Abuelo paterno y abuela paterna. Mi mamá también. Por eso tenemos cada uno 4 abuelos. 3ª generación. Cada uno de mis abuelos tuvo sus padres. 8 bisabuelos. Cada uno tiene 8 bisabuelos. ¿Y tatarabuelos? 16 tatarabuelos. Ahí tenemos 4 generaciones. ¿Cuántas personas hay ahí en total? 30 personas. De mis 4, hablo por mí. Cada uno vivirá su propia situación. De mis 4 abuelos, conocí solamente a uno, que falleció cuando yo tenía 10 años. Ni qué hablar de mis 8 bisabuelos. Ni sé quiénes fueron, dónde vivieron, si fueron pecadores o no, si eran salvos o no.
No sé si habrá habido algún asesino, adúltero. Y de mis 16 tatarabuelos vivieron hace cuánto, 200, 250 años. Ahora dice que la maldad se transmite hasta la 4ª generación. Entonces, tan solo por recibir herencia podemos haber recibido iniquidad de 30 personas. Pero ¿qué sé lo que hicieron? Bueno, es una ley espiritual que se transmite de generación en generación. Pero gloria a Dios que en la sangre de Cristo hay libertad. Y no nos vamos a quedar acá, vamos a orar al terminar para cortar toda herencia que hayamos traído. Pecados puntuales o causas puntuales de enfermedad. Vimos la causa general, el pecado. Causas particulares, 4. Pecados específicos, ya hablamos. Mal estilo de vida, ya hablamos. Herencia, ya lo hemos completado. Y vemos el 4º motivo de enfermedad: la acción directa de espíritus inmundos o demonios. Esto está en la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a hablar directamente. Primero, Lucas 13, del 11 al 18, vamos a ver algunos de los versículos de la historia. Es la historia cuando Jesús entra a la sinagoga y ve a una mujer encorvada. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué? Enfermedad no. ¿Qué dice? ¿Qué tenía? Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Si le hacíamos un estudio médico, una radiografía, una resonancia, seguramente íbamos a encontrar escoliosis, artrosis o un mal de Pot. Ese es un problema de la columna vertebral que se encorva, ¿verdad? Es decir, la medicina le pone nombre y diagnóstico a todo. Y a lo que no encuentra causa le dice idiopático. Quiere decir, no se encuentra causa. Hay enfermedades en los libros de medicina, porque la medicina te estudia una enfermedad por completo, y eso te lo enseñan en la facultad. Una enfermedad, nombre de la enfermedad, tal. Causa, tal y tal. Síntomas, tal y tal. Estudios para detectar la enfermedad. Radiografía, ecografía, se ve esto, se ve lo otro. Va. Tratamiento, tal y tal, listo. Así una enfermedad completa estudiada. Eso es medicina. Ahora, hay muchas enfermedades que la medicina no le encuentra la causa. Y te dice idiopático. Por ejemplo, una enfermedad absolutamente común a muchas personas, que es la hipertensión. Tensión alta. ¿Por qué sube la presión? En el 90% de los casos no se conoce la causa. No digo que sea un demonio, no digo eso ni mucho menos. Lo que sí digo es que muchas veces la medicina que explora el cuerpo hasta la célula no le encuentra la causa de las cosas. Acá sí encontramos la causa. La causa era que esta mujer tenía espíritu de enfermedad. Por eso dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre. No le dice sana, como otras veces. Aunque la sanó, y aunque podríamos decir también libre, podríamos considerarlo fenómenos de lo mismo, sí, pero acá le dijo libre, a otros le dijo sano. Porque la causa era espiritual, por eso fue libre. Fíjense ustedes, cuando vienen a cuestionarle, ¿por qué la sanaste en el día de reposo? Jesús le dice, ¿y ustedes no van a desatar a su burro para que vaya a tomar agua en el día de reposo? Claro, bueno. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le veía desatar de esta ligadura. ¿Ven que era un problema de un demonio? La mujer estaba enferma porque tenía el demonio. Seguramente todas sus vértebras estaban dañadas. Pero cuando fue sana, completamente libre, salió el espíritu de la enfermedad y el Señor le hizo una columna nueva en el mismo momento. Enfermedad producida por un espíritu inmundo. Hay ejemplos más todavía. Mateo 9:32. Este ejemplo
está narrado en 3 de los evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Cada uno le da aspectos diferentes al mismo milagro. Vamos a mencionar los 3 para armar el cuadro completo. Mateo nos dice, 9:32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Encontramos a un hombre mudo. La medicina diría, bueno, utilizando un término médico, este hombre está mudo. Y a lo mejor, tal vez con una exploración, encontrarían que las cuerdas vocales estaban atróficas, que la lengua, es decir, la medicina encuentra eso y probablemente tenía esos cambios el hombre. Pero la Biblia dice que estaba endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Claramente salió el demonio y el hombre empezó a hablar. O sea, la causa de su mudez era el demonio. El mismo milagro narrado en Mateo. A ver, entonces, ¿qué pasó? El anterior era Marcos. Sí, el anterior era Marcos. Decía Mateo, pero era Marcos. Mateo 12 narra el mismo caso. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. No solo era mudo, también era ciego. Y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y también dice que era endemoniado. Vamos a Lucas, al doctor Lucas. Como era médico, nos hace un diagnóstico médico. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Acá no dice que el hombre era mudo, si bien estaba mudo. Dice que el que estaba mudo era el demonio. El que era mudo era el demonio. O sea que el demonio mudo le confería al hombre en el cual él habitaba su propio estado. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Claramente es una enfermedad producida por un espíritu inmundo. Cuando Jesús lo sana, el hombre recupera absolutamente la salud. Otro versículo, Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. 2 puntos. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. En una categoría pone a los endemoniados y en otra categoría pone a los lunáticos. ¿Qué es un lunático? Muy bien, la palabra en su original, también en el griego, un hombre que estaba influido por la luna. Las creencias antiguas de que así como la luna produce bueno, no es una creencia antigua, es una verdad, que la luna produce cambios en la marea, en el nivel del mar. Entonces, del mismo modo se le atribuyen poderes a la luna que no tiene. Cambiar el estado de la gente, alterar el ciclo del periodo en la mujer, y a personas que estaban locos y dementes le decían, este es un lunático, porque la luna lo está controlando. Es decir, son mitos. Pero la palabra lunático quiere decir un demente, un loco o alguien que está con una enfermedad mental. Y créanme, mis queridos hermanos, sé que me creen porque ustedes saben que es así, que no es posible describir una enfermedad mental fuera de la Biblia. El hombre ha edificado especialidades en torno a describir cuadros de enfermedades mentales, pero son producto de la enfermedad del pecado y muchas veces acción de los demonios, porque enseguida vamos a ver un caso de un muchacho que era endemoniado y lunático al mismo tiempo. A ver, busquemos ese caso. Otra vez voy a poner los distintos evangelios. ¿Se acuerdan del ejemplo? Cuando Jesús desciende del monte de la transfiguración, encuentra a los restantes 9 discípulos, porque él había subido con 3, los otros 9 tratando de echar fuera un demonio de un muchacho y no podían. Bueno, ese es el caso. Acá describe el papá del joven lo que le pasaba. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
Descripción de la medicina. Un brote psicótico, un caso de esquizofrenia. Agarrá un libro de medicina, poné en Wikipedia, buscar en internet, esquizofrenia, síntomas. Claramente, por lo que conocemos de la palabra, son casos de posesión demoníaca. Entonces, muchísimas personas que están en instituciones para enfermedades mentales, lo que tienen es un problema espiritual, por no decir todos. Le echamos fuera el demonio y listo. Quizás habrá que trabajar en toda su área mental y en toda su área de autoestima que quedó deteriorada. Seguro habrá que orar por ella, estar a su lado, pero quedan sanos y no empastillados con un montón de remedios que el hombre fabrica, que lo que hacen es plancharlos, pero no le solucionan el problema. El mismo caso narrado en Marcos. Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. En Mateo no lo dice, acá sí. El cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. ¡Wow! El demonio le producía esto. Otro ejemplo, Lucas 9. Sucede que un espíritu lo toma y de repente da voces, se ponía a gritar y lo sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándolo a duras penas se aparta. Tremendo este demonio, todo junto, lunático. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, y Jesús le pone nombre, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Otro caso de enfermedad producida por espíritus inmundos. Un ejemplo más. 1 Samuel 18:10, el rey Saúl. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba. Otra versión dice deliraba. Otra versión dice andaba como loco. Traducciones. En medio de la casa, David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. O sea que el demonio no solo lo hizo desvariar, sino que se lanzó en ataque contra el siervo del Señor. Otro episodio del mismo caso, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, Saúl se ponía a delirar, a hacer todo ese cuadro. David tomaba el arpa y tocaba con su mano. No cantaba, tocaba. Y fluía la presencia de Dios en el lugar. Por eso dice, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Otros ejemplos. El endemoniado gadareno, otro ejemplo típico de un hombre fuera de su juicio por los demonios, que tenía una fuerza descomunal y que Jesús lo sanó. Otro ejemplo, la divina de Filipos. Cuando Pablo y Silas iban a la oración, salía esa muchacha que tenía un espíritu de adivinación y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo la verdad, pero le desagradó a Pablo y echó fuera el demonio. Otro ejemplo, el endemoniado de Éfeso, que lo agarraron esos 7 muchachos hijos de Seba y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el endemoniado le dijo, paren, muchachos, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y los tomó a los 7 y los golpeó y los hirió a los 7. Uno con fuerza descomunal contra 7. Situaciones de enfermedades por espíritus inmundos. Y cerramos, mis queridos, con el tercer punto. ¿Qué hacer frente a la enfermedad? ¿Qué hacemos? Hemos hablado de la enfermedad como resultado del pecado, hemos hablado de la herencia, hemos hablado del pecado general, pero a la vez pecados puntuales. Hemos hablado de enfermedades por espíritus inmundos, que hemos visto casos espectaculares de endemoniados, pero hay personas que para nada vos lo ves decir, este no parece que estuviera endemoniado, pero tiene un espíritu inmundo adentro que no se manifiesta. ¿Qué hacemos frente a la enfermedad? Y acá es para mirar para adentro nuestra conclusión. ¿Qué hago frente a esta situación?
Llevo casi 28 años de médico. He atendido muchos pacientes en estos años. Cada día atiendo entre 25 y 30 personas que vienen con enfermedades. Y a veces es puramente un cuadro clínico, dolor físico, pero muchas veces subyacen problemas de pecados, problemas de herencia, problemas espirituales. Y la gente viene y te lo cuenta. Esta semana un hombre de unos 40 y pico de años en la consulta me contó todo, hasta sus problemas económicos, hasta sus problemas con sus hijos, problemas no tanto con la esposa, pero bueno, no es tan solo una consulta de un dolor. ¿Por qué la gente va al médico? Ustedes saben que pasan 28 años, por lo menos que yo ejerzo la medicina, y me sigue asombrando hasta el día de hoy lo mismo, la autoridad que tiene la palabra del médico. La fe ciega que los pacientes ponen en lo que el médico les dice. No faltan, son muchos, podría contarlos muchos, pacientes que van, consultan con especialistas, vienen y dicen, mire doctor, me hicieron esto, me hicieron este estudio, me dieron esto, pero yo hasta que usted no me diga si lo tomo, no lo tomo. ¿Por qué esa confianza tan ciega en un hombre que está del otro lado de un escritorio? ¿Por qué les parece? ¿Ustedes confían en el médico? ¿Y por qué? ¿Por qué el hombre confía tanto en el médico? ¿Qué les parece? Porque el médico estudió, se supone que sabe sobre su dolor. Porque ha escuchado que este médico cura a los pacientes. Y preguntan de todo. Recién les contaba, a veces me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué cuando me siento a comer y doy el primer bocado me empieza a picar el codo? Pero me lo han preguntado eso. Y esperan la respuesta. Y cuando hacen esa pregunta es porque tienen tanta confianza y piensan que el médico lo sabe todo. Y lo ven, wow. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción para terminar con el tema? Porque cuando se trata de abordar la enfermedad espiritual, el hombre no hace lo mismo con Dios. No confía en Dios, cuando Dios es el que sabe de verdad. Las personas siguen al pie de la letra lo que dice en una hojita de papel: tomar cada 8 horas, no comer esto, a tal hora levantarse, ir a hacer higiene. ¿Y por qué cuando tenemos acá las indicaciones para sanarnos de todas nuestras enfermedades, las personas empiezan a decir, bueno, pero yo a mi forma? ¿Por qué será que cuando Dios te dice, si no perdonás, no vas a ser perdonado, las personas se quedan sin perdonar, aunque entienden lo que Dios le está diciendo? ¿Por qué si el médico te dijo, no comas tomate porque te va a hacer mal? No, tomate no. ¿Y por qué cuando Dios te dice, no hagas esto? Bueno. Todos dependemos del día, de vivir el día. Lo vemos y nos está sanando un dolor, que tomé lo que el médico me dio y se me pasó el dolor, se me pasó. Y el dolor espiritual, que no se pasa porque simplemente no hacemos lo que Dios dice. ¿Qué hacer frente a la enfermedad? Lo primero, confiar en Dios y obedecer lo que Él dice. Él no permanece ajeno a tu enfermedad. Él puede sanar toda enfermedad. Él también sana toda dolencia. Y en nuestra primera reunión explicamos la enfermedad, la diferencia entre enfermedad y dolencia. Porque dice la Biblia que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad y dolencia? La enfermedad es lo que está fallando en tu cuerpo. Eso se llama enfermedad. Por ejemplo, te falla el hígado, tenés una gastritis o un problema en la columna. Esa es la enfermedad. Pero la dolencia es el impacto emocional que esa enfermedad produce en tu vida. Cómo te hace sentir triste, angustiado, te hace perder el gozo, te da incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora me va a pasar algo? ¿Me voy a morir? ¿Me duele? ¿Será cáncer? Porque a mi consuegra le dolía el mismo lugar y ella tuvo cáncer.
Todo eso se llama dolencia, el impacto emocional que la enfermedad produce. Jesús no solo sana la enfermedad, sino que restaura la dolencia. Así que es digno de confiar. Y segundo, entender la enfermedad. Y no me refiero a buscar un libro de medicina para entender cómo es la enfermedad. Al hablar de entender la enfermedad, ¿de qué hablamos? Y es nuestro último punto y terminamos. Es entender, número uno, el origen o la raíz de la enfermedad, que puede ser general o natural y puede ser también particular, pecado, mal estilo de vida, herencia o atadura espiritual, todo lo que hemos visto. Entender si la enfermedad que tenés es solamente algo natural y general por ser un humano pecador concebido en pecado y con un cuerpo que se gasta cada día, o si hay alguno de todos esos factores. De eso hablamos al decir entender el origen o la raíz. Y luego de encontrar el origen, tengo que avanzar al punto siguiente, queridos, buscar la sanidad. Tenemos derecho, porque tenemos un Dios que sana, a no resignarnos con la enfermedad. Hay gente que se resigna a vivir con el dolor. Hay gente que dice, hoy estoy sufriendo tanto que me gané el cielo. No hay necesidad de resignarnos. Es decir, vamos a entender por qué viene el dolor. Pastor, pero sigo enfermo. Para buscar la sanidad. ¿Dónde? Bueno, la medicina es un recurso importante, no completo, no libre de errores. El próximo encuentro vamos a arrancar hablando de la medicina, de las escuelas de medicina, de la medicina tradicional que tenemos en medio nuestro, de las medicinas alternativas que también han pululando, de la medicina oriental. Según es la cultura, es la forma de mirar la medicina. Las tribus han tenido sus médicos brujos, es decir, siempre el hombre tuvo alguien que te diga cómo sanarte de la enfermedad. Ahora, la medicina, tal como la conocemos hoy, es incompleta porque no cura todas las enfermedades y en muchos casos viene con una carga de elementos que son dañinos. Y es de eso vamos a hablar en nuestra próxima reunión, cuando hablemos de la medicina. Seguí yendo al médico, pero orá. No dejes de ir al médico, pero orá. Porque el que te sana no es el médico, es Dios a través de lo que el hombre ha podido desarrollar, descubrir. Todos los medicamentos vienen de la naturaleza. Pero hay un montón de elementos en algo que se llama farmaqueia. Algo vamos a tocar acerca de eso en nuestra próxima reunión. ¿Por qué es importante descubrir si mi problema es general o particular? Porque según sea la causa de mi enfermedad, será el tratamiento que tengo que darle. Si es general o natural, bueno, es producto de que estamos en la vida, porque algún día nos vamos a morir todos. Ahora, si mi enfermedad es por alguno de estos 4 motivos, bueno, tengo que hacer algo. Si es por un pecado en particular, tengo que arrepentirme de ese pecado para que la enfermedad sea sanada. Me ha tocado ver pacientes, me acuerdo puntualmente de haber atendido madre e hija. Ya hace tiempo que no las veo. La mamá tenía 80 y pico, la hija 60 y pico. Era calcada la enfermedad de ambas. La artritis de las dos era un calco. Y he aprendido a detectar patrones espirituales. He aprendido a entender que muchas veces, no siempre, pero la artritis, no hablo de osteoporosis ni de artrosis, son otras cosas y no quiero entrar a detalles médicos, pero hay problemas como la artritis reumatoidea, una serie de enfermedades que están ligadas con la falta de perdón. Otra vez, un factor espiritual enfermando el cuerpo. Entonces tengo que orar. Y hoy está la revelación abierta, hermanos. Tengo que orar, Señor, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Habrá un pecado que tengo que pedir perdón? ¿Habrá hábitos que tengo que corregir? ¿Habrá herencia que tengo que cortar? ¿Habrá alguna atadura espiritual en mi vida? El que sana es Dios. Gloria a Dios. El que sana es Dios. Dios sana. Él tiene poder. Tenemos un Dios que se deleita en sanar.
Su nombre es Jehová Rafa. Yo soy Jehová tu sanador. Él dice, yo soy el que sana todas tus dolencias. Él, nuestro Señor Jesucristo, llevó nuestras enfermedades y dolores. En el ministerio de Jesús, Él hizo muchísimos milagros de sanidad. ¿Por qué? Porque Él se deleita en sanar. Porque la enfermedad es producto del pecado. Y Él aborrece el pecado. Y con su sangre hizo todo para vencer el pecado. Hay dones de sanidad en la iglesia. Hay un mandamiento de ir a los ancianos para que unjan con aceite. ¿Por qué está todo esto? Porque hay una cantidad de evidencias de que Dios ama sanar las enfermedades. Sin embargo, hermanos queridos, muchas veces permanecemos enfermos. Muchas veces estamos atravesando lo que llamamos procesos de enfermedad. ¿Qué es un proceso de enfermedad? No solo que yo lo estoy procesando, mi vida está pasando por un trato especial de Dios, por un proceso que me lleva de la enfermedad a la salud. Ahora, hermanos, en esos casos en que hay situaciones o personas que aún en la Biblia permanecieron enfermos, siempre hay un propósito especial de Dios. Y presta atención a esto porque va a ser una llave espiritual que vas a recibir en tu mano. Cuando te parece que Dios no te está sanando, lo que Él está haciendo es permitir una enfermedad porque Él está sanando otra área de tu vida que necesita ser sanada. Pero Él siempre está sanando. No es cierto que Él no te sana. Él permite, como cualquier prueba, una enfermedad. Cuando uno se humilla y espera en Él, Él permite la enfermedad para llevarte a otra realidad mayor, como veremos en los 3 ejemplos que están acá. Eso se llama propósito. Ejemplos. El ciego de Juan 9. Señor, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Era un hombre que había nacido ciego. Durante toda su vida, este hombre está ciego, ¿será que Dios no lo sana? No, era un proceso para permitir que las obras de Dios se manifiesten. Eso es para traerte aliento en el caso de tu enfermedad. Hay otra área de tu vida que Dios está sanando. Segundo, Job. Pasó, qué enfermedad tremenda este hombre, ¿no? Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Cuándo dijo esto? Después de pasar por todo su proceso de enfermedad. Aprendió algo que no sabía. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Ve que le podemos preguntar al Señor? ¿Cuándo es la última vez que le preguntaste algo al Señor? ¿Cuándo es la última vez que supiste que Él te estaba respondiendo? De oídas te había oído. Antes de su enfermedad, conocía a Dios de oído. Luego de su enfermedad pudo decir: ahora te veo. Entonces estás pasando una enfermedad. Bueno, Dios está sanando otro o llevándote a una revelación mayor. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y la última es la de Pablo, 2 Corintios. Alcanzó una revelación tremenda que Dios le mostró. Pero dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, una enfermedad. Una enfermedad. Un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca. Había áreas de altivez en su vida que Dios estaba sanando y para eso permitió la enfermedad. Dios siempre sana.
Si permite el dolor o la enfermedad, es porque Él está sanando otra área superior de tu vida. Dios lo estaba guardando de la altivez. O sea, la revelación lo quería enaltecer. Si Dios no tenía esa enfermedad, seguramente se iba a enaltecer. Por eso dice, para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, una enfermedad. Y ahí Pablo aprendió esta tremenda verdad. Versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. ¿Estás pasando por alguna enfermedad? Confiar en el Señor y orar, buscando revelación, que Él nos muestre si hay alguna área específica de nuestra vida para tratar. En nuestra próxima reunión vamos a ver la enfermedad parte 2, las escuelas de medicina, diseños de salud y enfermedad, enfermedades del alma y problemas psicosomáticos. Vamos a entrar a ver por qué nos agarra angustia, por qué nos agarra depresión, por qué los temores, por qué vienen todos estos problemas a nosotros. Esto veremos con la guía del Señor la próxima vez.